Bienvenido otra vez al curso de Hechos. Hoy entramos en el estudio del capítulo 17. Si recuerdas, estábamos en la clase anterior mirando al segundo viaje misionero. Vamos a continuar con Pablo en su segundo viaje. Hoy llegaremos a 3 ciudades nuevas: Tesalónica, Berea y Atenas. Si recuerdas, en la clase anterior, Pablo había tenido un ministerio exitoso en la ciudad de Filipos, pero lamentablemente a la vez había problemas con los romanos, los que están en contra de los judíos culturalmente, y había ese problema con la muchacha que fue sanada por Pablo. Ahora vamos a ver que Pablo continúa con su ministerio, obviamente con Silas y los otros apoyantes, pero ellos llegarán a estas ciudades y van a tener también ministerios fructíferos, pero también con los desafíos, en particular en Tesalónica, pero también en Berea, que van a perseguirlos hasta de Tesalónica hacia Berea aún. Bueno, pero sin embargo, Pablo va a tener bastante éxito. Puedes ver eso, por ejemplo, en versículos 4, 12 y 24 del capítulo. Y vamos a ver cuando llegamos a Atenas, que él va a tener un táctico poco diferente que tal vez hemos visto en otras porciones del libro que estamos estudiando. Bueno, con eso, si no has tomado tiempo para leer el capítulo, por favor, puede poner en pausa el video y lea rápidamente el capítulo 17 para estar listo o lista para el estudio. Para comenzar, quiero ver dónde estamos geográficamente. Él está en Filipos. Él va a salir de aquí pasando por Anfípolis. Y no sabemos la razón por qué él pasó por alto sobre Anfípolis, pero tengo un par de ideas. Uno tal vez porque no fue una ciudad principal o más grande como Tesalónica, o tal vez que no tenía una sinagoga. Él había salido de una ciudad que no tenía sinagoga. Tal vez él dijo, bueno, en el futuro quiero ver primeramente una sinagoga. No sabemos, pero él va a pasar por Anfípolis, llegando a Tesalónica, donde él va a pasar tiempo para evangelizar y estudiar con los que están ahí. Después de persecución, saldrá a Berea y después va a pasar un tiempo ahí, no sabemos exactamente cuánto tiempo. Después Pablo va a salir usando un barco y eventualmente Silas y Timoteo lo van a seguir, llegando a Atenas. Aquí, y en capítulo 18 vamos a estudiar Corinto. Ok, cuando él sale de la ciudad de Filipos, él va a usar el camino que se llama el Vía Egnatia, otra vez tal como la Vía Sebaste que hemos visto anteriormente en la Turquía. Esa vía está saliendo de la ciudad de Filipos. Aquí realmente a la mano izquierda es el Ágora. Aquí es otra imagen también. Es increíble que un camino se quedó por 2000 años, ¿verdad? Fue bien hecho al principio, ¿no? Entonces aquí en el mapa puedes ver que él había llegado en esta Vía Egnatia. Aquí en Neápolis llegó a Filipo por medio de esa ciudad. Pasó por Anfípolis, llegaría a Tesalónica. Cuando llega a Tesalónica, después de su tiempo, él va a salir de esta vía, entonces llegando al sur, a Berea está más por acá. Pero él va a pasar por Apolonia, también por las colinas de Anfípolis, llegando eventualmente a la ciudad de Tesalónica, una ciudad bastante grande desde el cuarto siglo antes de Cristo, y todavía es una ciudad grande, lo he visitado hace tiempo, y quiero dar un par de fotos acerca de la ciudad. Aquí es el centro y lo que existe del sitio arqueológico de la ciudad. De lo que he oído, no tiene muchas cosas arqueológicas porque la ciudad creció por encima. Entonces, como puedes ver, hay apartamentos, etcétera, en todos lados. Y por esa razón, no hay mucho descubierto de toda la ciudad antigua. Eso es una foto del Ágora, lo cual es otra vez el centro o la plaza de la ciudad. Y eso viene probablemente del primer siglo, entonces muy probablemente Pablo estuvo dentro de esa área. Otra foto de otra dirección. Hubo templos, hubo otras estructuras importantes del gobierno, etcétera, que están en esta parte. Hubo un teatro que ha sido encontrado. Se llama un Odeón, es un teatro pequeño. Había teatros grandes
con otros nombres, tal como el Coliseo, como puedes ver, eso fue construido unas décadas más tarde, pero Odeones fueron usados también por obras más pequeñas. Ok, en cuanto a la ciudad de Tesalónica, poco de información. Otra vez, tenemos una ciudad bastante grande, de 200,000 habitantes, muy probablemente. Y era una ciudad próspera y cosmopolitana, cosmopolita, perdón. Por un lado, sabemos que sirvió como el puerto principal de la provincia de Macedonia. Entonces, muchos bienes, dinero, gente están entrando, saliendo por el puerto. A la vez está en la vía Egnatia. Entonces, él tiene también conexiones entre por tierra o también por mar. Entonces, mucho dinero, mucha gente, etcétera, están pasando por la ciudad. También hay evidencia por parte que había una seca en la ciudad, en que monedas acuñadas están ahí. Hay varias monedas que han sido encontradas con la impresión de Tesalónica. Entonces, eso indica que Eva era una ciudad próspera, dinero estaba pasando por ahí. Culturalmente o religiosamente, la ciudad de Tesalónica era una ciudad greco-romana típica. Cuando pensamos en los dioses típicos, el panteón griego fueron alabados ahí. Tenían obviamente ciertas dedicaciones a Roma, pero era una ciudad normal del primer siglo, cosmopolitana también, que tiene las mismas prácticas típicas de esa área y de esa región y también de ese periodo. Sabemos que en cuanto a su gobierno, fue llamado una ciudad libre. No es que fue libre completamente del Imperio Romano, pero tenía un estado especial cuando fue conquistado por los romanos. Esta ciudad, tal como Atenas, fueron dos ciudades libres y que tiene otra estructura de gobiernos. En nuestro caso, vamos a ver que la ciudad fue gobernada por lo que se llaman politarques o politarcae en plural. Y eso va a ser significativo en un momento, pero eso voy a explicar ahorita. Entonces, es una ciudad bastante grande. También sabemos que, como puedes ver en el texto, hubo judíos viviendo en esta ciudad. Leyendo en los primeros versículos, Pablo llega a Tesalónica y él va a entrar en la sinagoga. Y eso, quiero establecer un par de comentarios sobre eso. ¿Cuáles son las costumbres de Pablo? Número uno, él típicamente irá a centros de influencia, ciudades grandes, lugares importantes que tienen influencia en una región. Tal como dice Crisóstomo en uno de sus homilías, la palabra fluirá como manantial a las ciudades circundantes. Entonces, la idea es que plantar un grupo de creyentes en el capital o la región, la ciudad más importante, y de ahí el mensaje llegaría a las otras regiones. Se ve lo mismo en Éfeso, por ejemplo. Él pasó como un par de años en Éfeso y por medio de esa práctica, muy probablemente el Epafro, que es el que fundó la ciudad en Colosas, fue instruido en la ciudad más grande en Éfeso, y el Epafro va a ir a la ciudad de Colosas y otras en este valle para evangelizar. Entonces, yo creo que eso fue la metodología de Pablo, y tal vez sería algo que tenemos que o debemos tomar en cuenta cuando estamos eligiendo dónde debemos estacionarnos o vivir para evangelizar. Si somos misioneros, debemos tal vez seguir el modelo de Pablo. Otra cosa que hemos visto desde el capítulo 13, él va a empezar evangelizando con quien él tiene algo en común. Con los judíos en este caso, típicamente. Él tenía un sentir que yo necesito llevar el mensaje a mis compañeros, los otros judíos primero. Y porque hay una base fácil para iniciar la evangelización. Tenía el Antiguo Testamento, que vamos a ver en capítulo 17, más adelante con Atenas, que él no tenía esta base con los que son paganos totalmente. Así, creo que eso también es un buen modelo para nosotros.
Tal vez seleccionar lugares, tal vez ciudades o a un lugar central en la ciudad donde puede influir el resto de la ciudad para comenzar obras nuevas. Y también considerar tratando con o interactuando con los con quien tenemos ya algo en común, familiares, conocidos y otras formas naturales en que estamos usando esas relaciones que ya existen. Dice que también cuando él llegó a la sinagoga, él pasó unos sábados discutiendo con los judíos. Y yo creo que esta palabra discutiendo tal vez tiene un sentido negativo cuando escuchamos. Y es tal vez que él estaba discutiendo en un sentido negativo. Eso es un significado de la palabra. Pero el término griego aquí es dialegomai. Y realmente es más simplemente un término que significa dialogando, conversando con otros. Se ve varias veces en el libro de Hechos y no es muy común en otros pasajes. Te muestro tal vez rápidamente un ejemplo de eso. Aquí se puede ver que esa palabra se usa en Marcos 9:34, pero mire cuántas veces aparece en el libro de Hechos y también Hebreos y Judas brevemente. Entonces, principalmente la palabra dialegomai es simplemente conversar. De hecho, en capítulo 20, versículos 7 y 9, Pablo está dialogando con la iglesia. Entonces, no es como está discutiendo en el sentido negativo, simplemente es una conversación. Y eso coincide con las prácticas típicas en una sinagoga, que había esa conversación, intercambio. Y hermanos y amigos, yo creo eso es tan importante. Tal vez debo haber incluido en la metodología de Pablo de dialogar, porque tenemos la tendencia de simplemente decir lo que tú debes creer, lo que tú debes hacer, sin tener este intercambio. Yo creo que el diálogo es crucial. Tener la habilidad de hablar y escuchar y interactuar. Yo creo que eso debe ser parte de nuestras herramientas como ministros y siervos del Señor. Bueno, si seguimos leyendo, veremos en el pasaje que Pablo, y voy a poner otra vez la Biblia, dice que está, como fue su costumbre, él fue 3 días de reposo, 3 sábados. No sabemos que eso sí fue consecutivas o continuas, o tal vez un sábado y después un par de semanas, etcétera. Simplemente no sabemos. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces, Pablo continúa con su su mensaje mismo que él había enseñado desde tiempo, conectando lo que está en las escrituras sobre el Mesías con el individuo de Jesús de Nazaret. Eso es su punto. Pero también como parte que él está exponiendo que el Mesías tenía que sufrir. Por nosotros, 2000 años después, eso es casi automático, que pensamos que sí, eso es parte de lo que Dios había prometido en varias porciones de las Escrituras. Pero realmente, entre los judíos, eso no fue lo que ellos esperaban del Mesías. Si hablabas con un judío en el primer siglo que no era creyente en Cristo, no automáticamente pensaría que el Mesías sufriría, sino él sería un persona que iba a ganar victorias, sería un victor en batallas. La idea que él estaba un Mesías que estaba sufriendo no necesariamente entraría en la mente. Y eso fue un tipo, una enseñanza importante que ellos tenían que establecer claramente, y lo encontraron en los textos bíblicos, como pueden ver aquí en este pasaje, en Salmo 22, Salmo 69, Isaías 53, como hemos visto un par de veces aún en nuestro estudio, Zacarías 13, entre otros. Y realmente, cuando leemos en Lucas 24:26, Jesús mismo, después de la resurrección, está hablando con 2 discípulos y él explicó ese punto, porque ellos tampoco captaron. Entonces, eso fue bastante sorprendente. De hecho, si hablas con un judío actualmente, eso ha sido una de las cosas más difíciles
para mostrarles, porque la mayoría de los judíos modernos, cuando ellos hablan del Mesías, no piensan en un Mesías que sufrió, ni menos murió y resucitó. Eso no entra en la mente de los judíos. Entonces, por esa razón, Pablo tiene que pasar tiempo probando, mostrando, explicando esa realidad. Y realmente es lo mismo que ha hecho Pedro y a otros anteriormente. Muy bien, siguiendo en nuestro pasaje. Algo curioso que ocurrió. Y si miras, yo creo que él tenía éxito en la sinagoga. Muchos o varios creyeron, pero después había un problema. Los judíos se levantaron en contra de Pablo y empezaron a maltratarlo. Vamos a ver lo que pasó con Jasón ahorita. Pero lo que yo quiero sugerir es que entre versículos 4 y 5 probablemente pasaron varias semanas o pasaron tiempo. Lucas está siempre haciendo muy breve los eventos, simplemente por cuestiones de espacio. La razón por qué digo eso es porque, como puedes ver en la pantalla, la iglesia fue hecha por individuos que habían dejado los ídolos y hasta ahora solamente son los que son ya creyentes en Yahweh y que los que son temerosos de Dios, etcétera. Y no trata tanto de los paganos. Entonces yo creo, si lees el libro de Primera de Tesalonicenses, la carta, es obvio que ellos vienen de raíces paganas. Número 2, Pablo trabajaba entre ellos por un tiempo, dice en capítulo 2, versículo 9. Y Pablo también recibió apoyo económico de parte de Filipos, la iglesia en Filipos, y eso es visible en Filipenses 4:16. Entonces, no hubo tiempo, si él está ahí solamente por 3 semanas, para cumplir con todas esas otras cosas de las cartas. Entonces, Lucas está simplemente dándonos una historia más abreviada, pero seguramente pasó más tiempo en la ciudad de Tesalónica, estableciendo la iglesia, etcétera, antes de que surgiera esta persecución que vamos a ver ahorita. Bueno, como mencioné, los resultados, unos judíos aceptaron la palabra, tal como que él ha experimentado en otras partes, en Chipre, por ejemplo, en Antioquía de Pisidia, etc. Pero también gran número de griegos piadosos y no pocas de las mujeres principales. Y quiero notar eso, vas a verlo aquí y también al fin del capítulo 17, en versículo 34, que Pablo va a nombrar eso, que nota que hay personas de importancia de la ciudad. Tal como hemos visto con el gobernador de Chipre, por ejemplo, Sergio Paulo, y que eso también está tratando de establecer que aún los líderes de ciudades están aceptando la palabra, no es solamente los pobres o los no informados, sino gente de dinero, gente de influencia, están también aceptando intelectualmente este mensaje. Y eso creo tiene que ver con la audiencia de Lucas, que su audiencia probablemente es un grupo de gente, de personas principales de sus ciudades, etcétera, y ellos pueden conectarse con y identificarse con este tipo de conversiones. También vamos a ver que nota que es un grupo mixto, unos judíos y también unos que son griegos, pero también los que ya están practicando el judaísmo. Entonces es de raíces paganas o de raíces griegas, pero que ya tiene conexión con lo que es la sinagoga y las prácticas de los judíos, etc. Y van a ver que, como mencioné antes, versículos 4 y 5, ese espacio, seguramente Pablo continuó proclamando el mensaje aún entre los paganos que no habían venido a la sinagoga. Pero hubo éxito en esta ciudad. Bueno, versículo 5 leemos que los judíos reclutaron a unos maleantes callejeros. Dos palabras sobre ese pasaje. Número 1, la palabra hoi judaioi, los judíos. No aparece esa palabra en los evangelios de Lucas ni tampoco en Mateo, sino una vez en Marcos en un comentario breve, pero frecuentemente en Juan. Juan va a usar la palabra hoi judaioi en referencia a los judíos. Es decir, frecuentemente
en Juan es algo negativo, como el enemigo o el que es en contra de Cristo, en contra de los apóstoles, etc. En Hechos, vamos a ver que en versículo capítulo 2, 5, 11 y 14, que esa palabra tiene un sentido neutral, ¿okay? Es simplemente hablando de los que habían venido a Jerusalén para celebrar la Pascua y el día de Pentecostés. Así, eso es neutral, simplemente habla de los que son judíos en un sentido neutral. Pero en capítulo 9, 23 y adelante, la palabra judíos tiene un sentido negativo, con los que están rechazando el mensaje, o los que están oponiendo a Pablo y los otros que están proclamando el mensaje. Entonces, esa palabra judío, hoi, judaioi, es algo negativo por el resto del libro de Hechos. Entonces, cuando vemos esa palabra, típicamente o casi seguro siempre es negativo en el libro de Hechos. Bueno, ¿qué hicieron? Ellos reclutaron unos callejeros. La palabra en griego, como puedes ver, es agoraion, gente del ágora. Entonces, otra vez, ágora es la plaza. Entonces, ¿cómo puedes imaginar gente que están necesitados y que están tal vez con problemas y ellos fácilmente pueden ser pagados para seguir a los judíos? Y me llama la atención. Es increíble los tácticos de los judíos. Si ellos no pueden ganar a Pablo por dialogar, por conversar, ellos buscarán otra táctica de usar gente maleante para atacar físicamente. Y amigo, voy a decirte que es increíble. Prepárate, porque Satanás va a usar muchas formas para atacar a los que están sirviendo en el reino. Aún por medio de tales tácticas, tal vez, en tu mundo también. Y yo creo es triste esa realidad, pero es lo que sucedió. Entonces, ellos van a reclutar a esas personas, van a tratar de atacar a Pablo, no lo encuentran, sino llevan a unos amigos, unos que habían sido convertidos, Jasón en particular nombrado, va a ser llevado ante las autoridades. Entonces, vamos a mirar eso rápidamente en el pasaje. Y van a llevarlo ante los gobernantes. Dice, pero voy a empezar en 5, perdón. Hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban a sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Ok, creo hay varios puntos en eso que quiero desarrollar. Número 1, si recuerdas desde el principio, Lucas, uno de sus propósitos es para establecer la inocencia del cristianismo. Y nota, otra vez, ¿quién es responsable por el alboroto? Bueno, los judíos, y Pablo no. Entonces, nota que Lucas va a repetir esa cosa varias veces, que Pablo no está tratando de causar problemas, sino los que oponen a Pablo sí. Entonces, eso va a ser un tema repetido varias veces en el texto. Quiero regresar a la PowerPoint para desarrollar lo demás. Primeramente, ¿de dónde ocurrió ese evento? Muy probablemente que ellos llegaron a la plaza y eventualmente llegaron a Jasón y sus compañeros al Odeón que mencioné antes, este teatro. Y muy probablemente las autoridades están sentados en este teatro para escuchar el caso. Bueno, algo interesante que quiero mencionar en cuanto a esta palabra, las autoridades de la ciudad de Tesalónica. Es la palabra que aquí en griego es politarquis. Interesantemente, antes del año 1835, esa fue una palabra desconocida. Y muchos estudiosos de la Biblia antes de esta fecha
dijeron que, bueno, Lucas seguramente se equivocó, usó un término equivocadamente y no está diciendo la verdad. Entonces, no es un buen historiador. Ellos empezaron a derrochar hechos basados en la falta de esa palabra y diciendo que él no hizo un buen trabajo como historiador. Hasta que arqueólogos encontraron unas piedras en una inscripción en la puerta del Vardar que estuvo en el Vía Egnatia en la ciudad de Tesalónica, en el lado oriental, si no me equivoco. Y nota aquí en la inscripción que usa, es un verbo en este caso, en vez de politarques es el verbo de politarqueo, y eso significa ser politarques. Entonces, pero después encontraron otras inscripciones como esta, que puedes ver aquí, y en este caso es la palabra politarkai, es decir, esa misma palabra. Entonces, aquí también es otro ejemplo, politarkes, aquí en azul. ¿Cuál es el punto de eso? A veces llegamos a conclusiones en contra de la Biblia que eventualmente va a ser explicadas. Entonces, yo creo que tenemos que tener cuidado en rechazar algo que, por ejemplo, en este caso, Lucas, porque no tenemos información, por falta de información. Bueno, en este caso, los arqueólogos nos apoyan en mostrar que Lucas sí es un historiador por excelencia. De hecho, esa palabra de politarque no es muy común en el mundo antiguo, sino fue usado específicamente para la ciudad de Tesalónica y unas pocas otras, yo creo, pero no fue el término típico que usaba en otras ciudades. Bueno, algo útil, yo creo, en cuanto a establecer la veracidad del texto que estamos estudiando. Bueno, regresando a la historia, Pablo, Silas y los que son parte de ese movimiento son acusados de traición y de rebelión, diciendo que hay otro rey. Realmente es lo mismo si quieres mirar en Lucas 23:2, cuando Jesús estaba ahí, dice, y comenzaron la acusación con estas palabras: hemos descubierto a este hombre, hablando de Jesús, agitando a nuestra nación, se opone al pago de impuestos al emperador y afirma que él es el Cristo, un rey. Aún los judíos que estaban en contra de Jesús, acusándolo a él, también usaban esta misma táctica. Y vamos a ver que eso es algo muy, muy serio, muy grave. En términos legales se llama un crimen majestatis, lo cual significa traición contra César. Y eso es algo bastante importante, que eso resulta típicamente en la muerte del individuo. Y esa ley, aunque existía antes del primer siglo, durante el periodo de Tiberio fue desarrollado y usado más comúnmente. Entonces eso fue más o menos en este mismo periodo, un poquito, unas décadas antes que empezaron a ser usado más comúnmente. Pero imagínate, hermano, eso fue un momento importante y una acusación grave que podría resultar en la muerte. Y por unos más adelante seguramente llegó a esa situación. Y algo que entra en esa conversación es que cuando ellos predicaban el evangelio, entraron en algo político. Ellos están diciendo que sí, para mí hay otro rey. Hay otro rey, Jesús. Su reino no es de este mundo tal como los reinos de este mundo, como lo que tiene el César, etcétera. Pero es un rey. Y hermana, también necesitamos reconocer que cuando nosotros seguimos a Jesús, Él tiene que ser en el plazo número uno. Él tiene que estar el número uno en nuestras vidas, que Él realmente es el Señor, en el sentido como rey, una persona, un gobernador. Cuando leemos el resto de las escrituras, en particular en Romanos capítulo 13 y en 1 de Pedro capítulo 2, ambos mencionan la importancia de ser sumisos al gobierno,
y no tratar de causar problemas, ser un buen ciudadano. Pero al mismo tiempo, ¿quién es la persona que queremos agradar primero? ¿El rey del mundo o el rey del cielo? Eso es lo que tenemos que decidir a veces. Frecuentemente podemos vivir en los dos mundos. Podemos obedecer la ley del mundo y a la vez a la ley del cielo. A veces no, tal como hemos visto entre los apóstoles en capítulos 4 y 5. Entonces, es una acusación muy importante y eso creo que va a resultar en el hecho de que, bueno, en el texto dice que Jasón tenía que pagar una fianza, probablemente diciendo que yo pago esa multa y diciendo que no voy a aceptar otra vez Pablo en mi casa. Entonces, eso es esencialmente haciendo una promesa y pagando, diciendo, ya, no va a regresar este señor a nuestra ciudad. Keener nota en su comentario que muy probablemente eso tiene que ver con la razón que Pablo no regresó a Tesalónica. Como puedes ver en la primera carta, él quería visitar a Tesalónica, pero dijo que Satanás no nos permitió. Yo creo que tal vez tiene que ver con esta práctica, que había esa pues multa que había pagado Jasón indicando que no va a aceptar otra vez Pablo en nuestra ciudad. Y eso tal vez es la razón por que Pablo no regresó. Pero técnicamente, mientras que Timoteo no fue incluido, aparentemente, él va a regresar a la ciudad de Tesalónica muy pronto después de su salida. Eso es visto en 1 Tesalonicenses capítulo 3. Eventualmente, sí, Pablo puede regresar y de acuerdo con Keener de nuevo, esa conclusión del juicio solamente dura durante el tiempo del reino de los Policarcos. Entonces, eso cambia cada 2 años. Entonces, después de 2 años, yo creo que eso está resuelto y Pablo podría entrar de nuevo en la ciudad de Tesalónica. Bueno, tal vez eso nos ayude a entender mejor este libro de Primera de Tesalonicenses y por qué Pablo no pudo regresar a visitarlos. Sabemos también que Pablo y Silas salieron por noche, otra vez escaparon y van a ir a la ciudad de Berea. Pero eso no resulta en el fin de la persecución. Leyendo la primera carta y la segunda carta de Tesalonicenses, veremos que ellos también siguieron sufriendo la persecución. Entonces, eso es algo duro que ellos experimentaron, pero ellos fueron fieles a pasar de estas situaciones. Y creo que eso es un ejemplo maravilloso para nosotros cuando estamos sufriendo por nuestra fe. Bueno, entonces, en versículo 10 a 15, Pablo va a salir de la ciudad de Tesalónica, escapando, y él parece que él está tratando de escapar la persecución, y él va a no continuar en la vía Ignatia, sino él va a salir por otro camino más pequeño, tal como él había hecho cuando él fue perseguido en Iconio, Listra, y él sale de esas ciudades en el vía Sebaste para ir a Derbe, que está un pueblito chiquillo que está fuera de regiones regulares, probablemente para tener un tiempo de descanso donde él podría proclamar su mensaje sin ser atacado inmediatamente. Así entonces él va a ir a Berea. Y quiero leer rápidamente ese pasaje tan lindo. Y voy a leerlo en NBI en esta vez. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Entonces, en esta ocasión, Pablo tenía mucho éxito aparentemente, pero quiero ver un poquito sobre esta ciudad. No sobrevivió mucho de la ciudad antigua. Hay un muro que está ahí y también unas pocas piedras de la calle en la ciudad.
Eso fue el ágora antiguo. Entonces, cuando Pablo llegó a la ciudad, seguramente pasó por ahí. Y aquí es una sinagoga antigua. No sabemos si llega hasta el periodo de Pablo o si eso fue en el mismo lugar de la sinagoga donde está Pablo, pero tradicionalmente dicen que sí, pero no sabemos si es o no. Pero Pablo, de hecho, aquí esas tres escaleras supuestamente son de la sinagoga donde Pablo había pisado, es por encima de esas. Bueno, dice en versículo 11 que los de Berea fueron más nobles de los de Tesalónica. ¿Y por qué? Número uno, ellos recibieron el mensaje con todo avidez. Ellos están muy interesados. Ellos tenían deseo aprender. También ellos escudriñaron las escrituras para evaluar el mensaje. No simplemente aceptaron lo que estaba diciendo Pablo, sino evaluaron cuidadosamente, haciendo preguntas. Está también dentro de la palabra griega que está usada aquí, que están preguntando, evaluando, escudriñando. Y yo creo eso también es algo significativo. Simplemente no aceptaron fácilmente lo que dijo Pablo, pero evaluaron usando el texto bíblico. Y nota que aquí dice que ellos están leyendo, estudiando cada día. En contraste con versículo 4, cuando dice que Pablo estuvo los sábados. Seguramente, tal vez los de Tesalónica también había leído en otros días, pero es notable que ellos aquí en Berea están haciéndolo diariamente. Bueno, hay muchas cosas en eso que me causa pensar. ¿Cómo soy yo en referencia a eso? ¿Estoy yo noble tal como los de Berea? ¿Estoy yo evaluando lo que yo escucho? De hecho, quiero ser abierto con ese punto. Cuando tú estás escuchando este video, espero que tú estés también evaluando lo que es compartido a la luz de la Biblia, que tú estás usando tu texto bíblico para verificar si es verdad o no lo que yo estoy enseñando. Y si estoy enseñando algo equivocado, que lo rechaza, por favor. Entonces, necesitamos seguir el ejemplo de los de Berea. Yo creo que es un ejemplo maravilloso por nosotros. Versículo 4, en capítulo 20, encontramos otra persona, Sópater, que va a llevar dinero de parte de la iglesia en Berea para los judíos que estaban sufriendo en la ciudad de Jerusalén en un periodo más tarde, pero Sópater probablemente fue convertido durante ese momento. En versículos 14 y 15, Pablo se fue mientras que Silas y Timoteo continuaron ministrando por un periodo extendido. ¿Por qué Pablo salió? Otra vez, no la hemos leído, pero siguiendo en la lectura, judíos de Tesalónica salieron de su ciudad y ellos llegaron a Berea. ¿Cómo aprendieron a los de Tesalónica? Bueno, probablemente la comunidad judía fue una minoridad y seguramente tenían conexiones entre las dos ciudades. Tal vez un primo o un vecino, etcétera, habló que, hey, hemos escuchado de un tal Pablo que está enseñando algo sobre el Mesías. ¿Ustedes en Tesalónica habían escuchado de ese mensaje? Y la palabra llegó otra vez a la sinagoga en Tesalónica y ellos aparentemente enviaron representantes para también tratar a Pablo, a sacar a Pablo y atacarlo. Entonces, cuando ellos llegan, empezaron también causar problemas. Pablo salió. Pero en este caso, Silas y Timoteo se quedaron en la ciudad porque yo creo que están teniendo tanto éxito, no querían salir. Algo que me llama la atención también es que qué valentía de parte de Silas y de parte de Timoteo, sabiendo lo que había sucedido en la ciudad de Tesalónica, para quedarse a pasar de lo que habían escuchado anteriormente. Yo creo que eso demuestra que ellos están teniendo tanto éxito que no querían salir. Bueno, Pablo va a salir en barco y él va a llegar a la ciudad de Atenas. Pero yo creo que eso vamos a tratar en un video enseguida. Pero para concluir,
yo creo para esa sección es importante hacer un contraste claro. En Tesalónica tenían bastante éxito. Dice que unos cuantos judíos creyeron en versículo 4. Pero es interesante que cuando llegamos al capítulo 17, versículo 11, que los Berea de que fueron más nobles, muchos judíos aceptaron la palabra, porque ellos están evaluando lo que dice el texto. Eso es lo que nos toca a nosotros, ¿verdad? Espero que podamos seguir escudriñando, aprendiendo, evaluando. Entonces, nos vemos en el video que entra en un momento.